Capítulo 6. Carter. Casi me mata un bebedero de pájaros. Amos dio vueltas al caparazón de escarabajo entre los dedos. ¿Una serpiente de 3 cabezas, dices? Me sentí culpable por soltarle aquello encima. Desde la última Navidad había sufrido mucho, y cuando por fin se había curado y volví a casa, ¡toma! Se cuela un monstruo en nuestra sala de prácticas. Pero el caso es que no sabía con quién hablar. Lamenté un poco que Sadie no estuviera allí. Venga, Sadie, no te crezcas. Tampoco lo lamenté tanto. Sí, respondí, con alas y aliento de lanzallamas. ¿Lo habías visto antes? Amos dejó el caparazón en la mesa. Le dio un golpecito, como esperando que resucitara. Estábamos los dos solos en la biblioteca, por extraño que parezca. En general, la gran estancia redonda se llenaba de aprendices que buscaban papiros en las hileras de cubículos o enviaban a Shaftis a lo largo y ancho del mundo para traerles artefactos, libros o pizzas. En el suelo estaba pintado Heb, el dios de la tierra, con el cuerpo salpicado de árboles y ríos. Sobre nuestras cabezas, la diosa del cielo Nut extendía su piel de estrellas en el techo. Siempre que entraba en la sala, me sentía a salvo, protegido por 2 dioses que se habían portado bien con nosotros en el pasado. Pero ahora no paraba de mirar de reojo los Shaftis que había por toda la biblioteca, dudando si se desharían en caparazones de insectos o decidirían atacarnos sin previo aviso. Amos entonó una orden. «Ah, Max». Arde. Un pequeño jeroglífico rojo se encendió sobre el escarabajo. El caparazón estalló en llamas y solo dejó un montoncito de cenizas en la mesa. «Creo recordar que había una pintura en la tumba de Tutmosis III», dijo Amos. «Era de una serpiente con 3 cabezas y unas alas como las que me has descrito, pero su significado...» Negó con la cabeza. En la leyenda egipcia, las serpientes pueden ser buenas o malas, pueden ser enemigas de Ra o sus defensoras. «Esta no lo defendía nada», dije yo. «Quería el papiro». Y aún así tenía 3 cabezas, que podrían simbolizar los 3 aspectos de Ra, y ha nacido de los restos de una estatua suya. «No la enviaba a él», insistí. «¿Por qué iba a querer Ra que no lo encontráramos? Además, he reconocido la voz de la serpiente. Era la voz de tu...» Me mordí la lengua. «Quiero decir, la voz del siervo de Set que conocimos en la pirámide roja, el que había poseído a Apophis». La mirada de Amos se desenfocó. «Rostro de horror», recordó por fin. «¿Crees que Apophis te ha hablado por medio de la serpiente?» Asentí. «Pienso que también puso las trampas en el museo de Brooklyn. Allí me habló por medio de un Bau. Si es tan poderoso como para colarse en esta mansión...» «No, Carter. Aunque tengas razón, no puede tratarse del propio Apophis. Si hubiera escapado de su encierro, recorrería en la Duat unas ondas tan intensas que las sentirían todos los magos. Sin embargo, dominar la mente de un esbirro o incluso infiltrarlo en lugares protegidos para transmitir un mensaje es mucho más fácil. No creo que esa serpiente pudiera haberos dado mucha guerra. Después de burlar nuestras defensas, debía de estar muy débil. La han enviado sobre todo para advertiros y meteros miedo». «Ha funcionado», dije. No pregunté a Amos cómo sabía tanto de posesiones y de las técnicas del caos. Cuando Set, el dios del mal, se apoderó de su cuerpo, debió de ser todo un cursillo intensivo. Ahora parecía recuperado, pero al haber compartido yo mi mente con Horus, sabía por experiencia que una vez habías albergado un dios, voluntariamente o no, jamás volvías a ser el mismo. Siempre te quedaban los recuerdos y hasta algunas briznas del poder del dios. Era imposible no darse cuenta de que el color de la magia de Amos había cambiado. Antes era azul. Ahora, siempre que invocaba jeroglíficos, brillaban en rojo, el color de Set. «Reforzaré los conjuros que rodean la casa», me prometió. De todas formas, ya tocaba mejorar el sistema de seguridad. Los mensajeros de Apophis no podrán volver a entrar. Asentí, pero la promesa no me había tranquilizado demasiado. Al día siguiente, si Sadie volvía sana y salva, saldríamos en busca de los otros 2 papiros del libro de Ra. Sí, lo sé, habíamos sobrevivido a nuestra última aventura contra Set, pero Apophis jugaba en una liga muy distinta.
y ahora ya no albergábamos dioses, éramos simples chavales que se enfrentaban a magos malvados, demonios, monstruos, espíritus y al eterno señor del caos. En la lista de puntos a mi favor tenía una hermana gruñona, una espada, un babuino y un grifo con trastorno de la personalidad. No acababa de gustarme la perspectiva. Amos, dije, ¿y si nos equivocamos? ¿Qué pasa si despertar a Ra no sirve de nada? Hacía muchísimo tiempo que no veía una sonrisa en el rostro de mi tío. No se parecía mucho a mi padre, pero al sonreír le salían las mismas arrugas junto a los ojos. Carter, mira todo lo que habéis logrado ya. Tú y Sadie habéis vuelto a descubrir un tipo de magia que llevaba milenios sin practicarse. En 2 meses habéis llevado más lejos a vuestros aprendices que donde llegan la mayoría de los iniciados del Gnomo Primero en 2 años. Habéis combatido a dioses, habéis conseguido más que cualquier otro mago vivo, más que yo, incluso más que Michelle Desjardins. Confiad en vuestro instinto. Si me gustaran las apuestas, mi dinero siempre iría contigo y con tu hermana. Se me hizo un nudo en la garganta. No me habían dado una charla de ánimo como aquella desde que mi padre vivía, y creo que no me había dado cuenta de cómo la necesitaba. La lástima fue que el nombre de Desjardins me trajo a la mente que teníamos otros problemas aparte de Apophis. Tan pronto como iniciáramos la misión, un mago vendedor de helados rusos llamado Vlad el Inhalador intentaría asesinarnos. Y si Vlad era el tercer mago más poderoso del mundo... ¿Quién es el segundo?, pregunté. Amos frunció el ceño. ¿Cómo dices? Antes has dicho que ese tío ruso, Vlad Menshikov, es el tercer mago vivo más poderoso. Desjardins es el número 1. ¿Quién es el segundo? Quiero saberlo por si hemos de preocuparnos de otro enemigo. Amos pareció encontrar divertida la idea. Por eso no pierdas el sueño, y aunque hayáis tenido vuestros encontronazos con Desjardins, yo no diría que es un auténtico enemigo. Explícaselo a él, musité. Ya lo hice, Carter. Cuando estaba en el Gnomo Primero, hablamos varias veces. Creo que lo que lograsteis Sadie y tú en la pirámide roja lo dejó muy alterado. Sabe que no habría podido vencer a Seth sin vosotros. Sigue siendo vuestro oponente, pero si tuviéramos más tiempo, quizá pudiera convencerlo. A mí me sonaba tan probable como que Apophis y Ra se hicieran amigos en Facebook, pero preferí callarme. Amos hizo un pase de mano por encima de la mesa y pronunció un hechizo. Apareció un holograma rojo de Ra, una réplica en miniatura de la estatua que teníamos en la sala de prácticas. El dios solar se parecía a Horus en que también era un hombre con cabeza de halcón. Sin embargo, Ra llevaba el disco solar como corona y sostenía el cayado del pastor y el látigo de guerra, los símbolos del faraón. Llevaba túnica en vez de armadura y estaba sentado con aire regio y tranquilo en su trono, como si se contentara con ver luchar a los demás. Se me hizo raro ver la imagen del dios en rojo, brillando con los colores del caos. «Ah, otra cosa que has de tener en cuenta», dijo Amos. «No lo digo para desanimarte, pero me has preguntado por qué podría querer Ra que no lo despertéis. El libro de Ra no fue dividido en 3 partes porque sí. Se hizo con la intención de que fuera difícil de encontrar, de modo que solo pudieran conseguirlo los mejores. En vuestra misión habrá desafíos y obstáculos, de eso puedes estar seguro. Los otros 2 papiros estarán, como mínimo, tan bien protegidos como el primero. Y deberíais preguntaros, ¿qué sucede si despiertas a un dios que no quiere despertar? Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe y casi salté de la silla. Entraron Cleo y otras 3 chicas, charlando y riendo, cargadas de papiros. Es la hora de mi clase de investigación. Amos movió la mano y el holograma de Ra desapareció. Luego hablamos, Carter. Supongo que después de comer. Asentí, aunque tenía la sospecha de que nunca tendríamos esa conversación. Cuando miré atrás desde la puerta de la biblioteca, Amos saludaba a sus alumnos mientras, como quien no quiere la cosa, limpiaba la mesa de cenizas de escarabajo. Llegué a mi habitación y encontré a Keops tumbado en la cama, haciendo zapping por los canales de deportes. Llevaba su sudadera preferida de los Lakers y tenía un cuenco lleno de chitos sobre la barriga. Desde que habían llegado nuestros aprendices, la gran sala se había vuelto demasiado ruidosa para que pudiera ver la tele en paz, así que había decidido convertirse en mi compañero de cuarto. Debería tomármelo como un cumplido, pero compartir el espacio con un babuino no es nada fácil.
¿Creéis que los perros y los gatos sueltan pelo? Pues intentad dejar la ropa presentable después de que la haya tocado un mono. ¿Qué tal?, le dije. Keops respondió con un grito. Era más o menos lo que decía siempre. Genial, respondí. Me voy al balcón. Fuera seguía lloviendo y haciendo frío. El viento que venía del East River habría hecho temblar a los pingüinos de Félix, pero no me importó. Por primera vez en todo el día tenía un rato para estar solo. Desde que habían llegado los chicos a la mansión de mi tío Amos, me sentía como si no pudiera bajar del escenario. Tenía que aparentar confianza hasta cuando me asaltaban las dudas. No podía mandar a freír espárragos a nadie. Bueno, excepto a Sadie de vez en cuando. Y si algo salía mal, no podía protestar demasiado. Los demás habían venido desde muy lejos para entrenar con nosotros. Muchos de ellos se habían enfrentado a monstruos o magos en el camino. No podía reconocer ante ellos que no tenían ni la más remota idea de lo que estaba haciendo, ni tampoco preguntarme en voz alta si todo aquello de la senda de los dioses acabaría por matarnos a todos. No podía decirles, ahora que estáis aquí, creo que igual no era tan buena idea. Pero en muchas ocasiones esa era la sensación que me daba. Con Keops ocupando mi habitación, solo me quedaba mi terraza para poder deprimirme a solas. Miré hacia Manhattan, al otro lado del río. Desde la terraza tenía una vista estupenda. Cuando Sadie y yo llegamos por primera vez a la casa de Brooklyn, Amos nos dijo que los magos procuraban apartarse de Manhattan, que Manhattan tenía otros problemas, aunque no nos explicó cuáles. Y a veces, cuando miraba en aquella dirección, podría haber jurado que veía cosas. Sadie siempre se reía cuando le sacaba el tema, pero una vez me pareció que había un caballo volador. Seguro que serían ilusiones ópticas provocadas por las barreras de la mansión, pero seguía haciéndoseme raro. Me volví hacia el único objeto que había en la terraza, mi cuenco de adivinación. Parecía un bebedero de pájaros, ya que consistía solo en un platillo de bronce sobre un pedestal de piedra, pero era mi utensilio mágico favorito. Me lo había hecho Walt al poco tiempo de llegar. Un día le había comentado cuánto me gustaría saber lo que pasaba en otros gnomos, y entonces me fabricó el cuenco. En el gnomo primero había visto a los iniciados usarlos, pero siempre me habían parecido difíciles de dominar. Por suerte, Walt era un experto en encantamientos. Si mi cuenco de adivinación fuera un coche, sería un Cadillac con dirección asistida, transmisión automática y calientatraseros. Lo único que había que hacer era llenarlo de aceite de oliva y pronunciar la palabra de mando. El cuenco me enseñaba absolutamente cualquier cosa, siempre que pudiera visualizarla y no estuviera escudada con magia. Los lugares que no había visitado eran más complicados. La gente o los sitios que hubiera visto en persona o que fueran importantes en mi vida solían estar chupados. Había buscado hacía 100 veces sin ningún éxito. Lo único que sabía de ella era que su mentor, Iskandar, le había inducido un sueño mágico y la había escondido en algún sitio, poniendo a un Shafti en su lugar para que nadie sospechara y proteger su auténtico cuerpo. Pero no tenía idea de dónde dormía la auténtica Sia. Probé algo nuevo. Pasé la mano sobre el platillo e imaginé el lugar de las arenas rojas. No ocurrió nada. Nunca había estado allí, y lo único seguro de su aspecto es que sería rojo, y posiblemente arenoso. En el aceite solo vislumbré mi propio reflejo. Vale, no podía ver a Sia. Hice lo que más se le acercaba. Me concentré en su habitación secreta del gnomo primero. Solo la había visitado una vez, pero recordaba hasta el último detalle. Era el primer lugar en que me había sentido unido a ella. La superficie del aceite onduló para convertirse en un reproductor mágico de video. La habitación estaba igual que siempre. Los cirios mágicos seguían encendidos en la mesita. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Sia, imágenes del pueblo de su ciudad a orillas del Nilo, de sus padres y de ella misma cuando era pequeña. Me había contado la historia de cuando su padre desenterró una antigua reliquia egipcia y liberó por accidente un monstruo en el poblado. Llegaron magos para reducir al monstruo, pero no fue antes de que el pueblo quedara arrasado del todo. Solo sobrevivió Sia, a quien sus padres habían escondido. Iskandar, el viejo lector jefe, se la había llevado al gnomo primero para entrenarla. Después de eso, había sido como un padre para ella. Luego, la Navidad pasada, los dioses se liberaron en el Museo Británico.
Una de ellos, Neftis, había elegido a Sia como anfitriona. En el gnomo primero, ser un deificado podía castigarse con la muerte, quisieras o no albergar el espíritu del dios, así que Iskandar había sacado de allí a Sia para ocultarla. Seguro que tenía intención de rescatarla cuando se arreglaran las cosas, pero había muerto antes de poder hacerlo. Por tanto, la Sia que yo había conocido era una réplica, pero quería creer que el Shafti y la auténtica Sia habían compartido sus pensamientos. Allá donde estuviera la Sia real, me recordaría cuando despertara. Sabría que habíamos tenido una conexión, quizá el principio de una relación maravillosa. De ningún modo podía aceptar que me hubiera enamorado de algo que no era más que un cacho de cerámica, y ni muerto aceptaría que me era imposible rescatar a Sia. Me concentré en la imagen del aceite. Enfoqué una fotografía de Sia, subida a hombros de su padre. En la foto era muy pequeña, pero ya se notaba que sería muy hermosa cuando creciera. Llevaba el pelo cortado en cuña, igual que cuando la conocí. Sus ojos eran de un tono ámbar brillante. La fotografía la había pillado en plena carcajada, intentando tapar los ojos de su padre con las manos. Su sonrisa irradiaba travesura juguetona. «Destruiré a la chica que buscas», había dicho la serpiente de 3 cabezas, «del mismo modo que destruí su aldea». No dudé ni por un momento que se refería al pueblo de Sia. Pero, ¿qué tenía que ver el ataque de 6 años antes con que en ese momento se alzara Apophis? Si no había sido un accidente fortuito, si Apophis había acabado a propósito con el hogar de Sia, ¿qué motivo tenía? Debía encontrarla. Ya no era solo un asunto personal. De alguna manera, Sia estaba relacionada con la batalla contra Apophis que cada vez se acercaba más. ¿Y si la advertencia de la serpiente era cierta? ¿Y si tenía que elegir entre encontrar el libro de Ra y salvar a Sia? Bueno, ya había perdido a mi madre, a mi padre y mi antigua vida, todo sacrificado para detener a Apophis. No iba a perder también a Sia. Estaba meditando sobre lo fuertes que serían las patadas de Sadie si me oyera decirlo, cuando de pronto alguien llamó a la puerta de cristal que daba al balcón. ¡Eh! Walt se encontraba en el umbral, con Keops cogido de la mano. Espero que no te importe. Me ha dejado entrar Keops. El babuino confirmó con un grito. Sacó fuera a Walt y después se subió a la barandilla, sin miedo a los 30 metros de caída que lo separaban del río. «No pasa nada», repuse. «Tampoco es que tuviera elección». A Keops le caía de maravilla a Walt, posiblemente porque jugaba mejor al baloncesto que yo. Walt hizo un gesto con la cabeza hacia el cuenco de adivinación. «¿Funciona bien o qué?» La imagen de la habitación de Sia aún rielaba en el aceite. Pasé la mano sobre el cuenco para cambiarla. Como había estado pensando en Sadie, de inmediato sintonizó la sala de estar de nuestros abuelos. «Va perfectamente». Me volví hacia Walt de nuevo. «¿Cómo te encuentras?» Por algún motivo se le crispó el cuerpo entero. Me miró como si estuviera intentando arrinconarlo. «¿Por qué lo dices?» «Por el incidente de la sala de entrenamiento. La serpiente de 3 cabezas. ¿Por qué va a ser?» Los tendones de su cuello se destensaron. «Claro. Perdona, es que ha sido una mañana muy rara. ¿Amos le ha encontrado explicación?» No sabía por qué se había alterado tanto, pero decidí olvidarlo. Le conté la conversación que había tenido con Amos. En general, Walt se tomaba las cosas con tranquilidad. Se le daba bien escuchar. Pero aún así, seguía mostrándose reservado, nervioso. Cuando acabé de hablar, se acercó a la barandilla donde se había acuclillado Keops. «¿Apophis nos ha metido ese bicho en la casa? Si no lo hubiéramos tumbado...» Amos cree que la serpiente no era muy poderosa. Solo ha venido a entregar un mensaje y darnos un susto. Walt meneó la cabeza, desalentado. «Bueno, pues ahora sabe cuáles son nuestras capacidades, supongo. Sabe que Félix es peligroso con su zapato». No pude evitar una sonrisa. «Ya lo creo, pero yo no pensaba en esa capacidad. La luz gris que has disparado tú a la serpiente y lo de convertir al Shafti del entrenamiento en polvo. ¿Me preguntas cómo lo he hecho?» Walt se encogió de hombros, abatido. «De verdad que no lo sé, Carter. No he parado de darle vueltas desde entonces y... ha sido por instinto. Al principio creía que el Shafti tendría algún tipo de conjuro de autodestrucción y que lo había activado sin saberlo. A veces me pasa con los objetos mágicos. Los pongo en marcha o los apago sin pensar».
Pero eso no explicaría que lo hayas vuelto a hacer con la serpiente. No, admitió. Parecía que el incidente le había afectado incluso más que a mí. Keops empezó a hurgar en el pelo de Walt, buscando piojos, y Walt ni siquiera intentó evitarlo. Walt, vacilé antes de seguir, porque no quería apretarle demasiado. Ese poder nuevo, el de convertir las cosas en polvo, ¿no tendrá algo que ver con, ya sabes, con lo que le estuvieras contando a Jazz anoche? Ahí estaba otra vez la mirada de animal enjaulado. Me apresuré a añadir, ya sé que no es asunto mío, pero es que últimamente te veo muy hundido. Si puedo ayudarte en algo. Se quedó mirando el río. Parecía tan deprimido que Keops gruñó y le dio unas palmaditas en el hombro. A veces me pregunto por qué vine aquí, dijo. Será broma, repliqué. Eres un mago estupendo, de los mejores. Aquí tienes un gran futuro. Se llevó una mano al bolsillo y sacó uno de los escarabajos secos de la sala de prácticas. Gracias, pero ha ocurrido precisamente en un momento. Es como una broma pesada. Me pasan cosas complicadas, Carter. Y en el futuro... no sé. Sospeché que no solo hablaba de nuestros 4 días de plazo para salvar el mundo. Oye, si tienes algún problema, dije. Si es por la manera que tenemos Sadie y yo de enseñar... Claro que no. Lo has hecho de maravilla. Y Sadie... Le gustas mucho, dije. Ya sé que a veces es un poco directa. Si quieres que le pida que te deje espacio... Vale, Sadie, a lo mejor no tendría que habérselo dicho. Pero es que cuando te gusta un chico, no eres muy disimulada, que digamos. Supuse que a lo mejor el pobre estaba incómodo. Walt rió. No, de verdad, no es por Sadie. A mí también me gusta ella. Es que Keops dio un bramido tan fuerte que de un saltito nos enseñó los colmillos. Me volví hacia él y comprendí que estaba rugiendo el cuenco de adivinación. La escena seguía siendo la sala de estar de mis abuelos, pero al prestarle más atención reparé en que algo no andaba bien. La luz y la tele estaban apagadas. Alguien había volcado el sofá. Noté un sabor metálico en la boca. Me concentré en resintonizar la imagen hasta que vi la puerta de entrada. Estaba rota en pedazos. ¿Qué pasa? Walt se acercó a mi lado. ¿Qué es? Sadie. Concentré toda mi fuerza de voluntad en localizarla. La conocía tan bien que normalmente la encontraba al instante, pero esa vez el aceite se volvió negro. Noté un dolor agudo detrás de las cuencas oculares y la superficie del aceite se encendió en llamas. Walt me apartó antes de que pudiera quemarme la cara. Keops chilló, alarmado, y de un manotazo tiró el cuenco por encima de la barandilla, hacia East River. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó Walt. Nunca había visto un cuenco poder... Portal a Londres, le interrumpí entre toses, con la nariz dolorida por el aceite de oliva quemado. El más cercano, ya. Walt pareció entenderlo. Puso una expresión decidida. Nuestro portal aún se está enfriando. Tendremos que volver al Museo Brooklyn. El grifo, dije yo. Sí, voy contigo. Me volví hacia Keops. Dile a Amos que nos vamos. Sadie está en apuros. No tengo tiempo de explicárselo. Keops gruñó y se arrojó por un lateral del balcón. Era su ascensor exprés para bajar. Walt y yo salimos de mi cuarto a la carrera y subimos los escalones de 3 en 3 hacia el tejado.